Antes de convertirse en el hombre más poderoso de México, antes de gobernar desde las sombras, antes de ser odiado, temido y respetado, Plutarco Elías Calles fue solo un maestro, un joven que impartía clases en un México convulso, sin imaginar que su destino no estaba en las aulas, sino en los pasillos del poder. Su ascenso fue imparable, se convirtió en general, en gobernador, en presidente, y cuando su mandato terminó, se negó a soltar el poder. Con mano de hierro, modernizó México, impulsó la industria, el petróleo y la educación, pero también desafió a la Iglesia, desatando un conflicto sangriento y creó un partido que dominaría la política mexicana por más de 7 décadas. La presidencia no fue suficiente para él. Se convirtió en el jefe máximo, el titiritero que movía los hilos del país. Durante 6 años, puso y quitó presidentes a su antojo, gobernando sin ocupar la silla presidencial. Pero como todo líder que se cree intocable, su reinado tenía un final. En este episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, nos adentraremos en la vida y el gobierno de Plutarco Elías Calles, el hombre que con una visión modernizadora y un puño de hierro consolidó el México postrevolucionario. Exploraremos cómo su presidencia transformó la economía, la política y la relación con la Iglesia, y cómo incluso después de dejar el poder, siguió gobernando desde las sombras durante el maximato. Veremos el ascenso y caída de un hombre que pasó de maestro de escuela a titiritero de la nación. Descubriremos cómo su legado sigue presente en la historia de México. Desde su ascenso meteórico hasta su caída definitiva, pasando por la fundación del partido que gobernaría México por décadas, hasta su exilio forzado y su último regreso. Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? De maestro a presidente, el hombre detrás del poder. Antes de que su nombre fuera temido en los pasillos del poder, y antes de que su figura se convirtiera en la sombra que movía los hilos de la política mexicana, hubo un hombre, un maestro, un soñador con una ambición que lo llevaría a lo más alto del país. Plutarco Elías Calles nació el 25 de septiembre de 1877 en Guaymas, Sonora, un estado árido, rudo, donde solo los más fuertes prosperan. No tuvo una infancia fácil. Su padre murió cuando era un niño y su madre lo abandonó poco tiempo después. Fue criado por su tío materno, Juan Bautista Calles, de quien adoptó su apellido. A diferencia de otros caudillos de la Revolución Mexicana, Calles no creció con un fusil en las manos, sino con libros. Se formó como maestro de escuela y por un tiempo pareció que su destino sería educar a la juventud de Sonora, pero la política y la revolución pronto tocarían a su puerta. En 1911, Francisco I. Madero logró la renuncia de Porfirio Díaz y con ello, México entró en una espiral de inestabilidad. Calles vio su oportunidad, dejó las aulas y se convirtió en funcionario público, primero como comisario y luego como inspector de trabajo en Sonora. La cosecha de la democracia era escasa. Los revolucionarios no perdían el sueño por ello. La legitimidad del nuevo Estado no provenía de las urnas de la democracia, sino de las legendarias balas de la revolución. Cita: La presidencia imperial, de Enrique Krause. Cuando la traición de Victoriano Huerta hundió al país en el caos en 1913, Calles se unió a la revolución, pero no como un simple soldado. Fue estratega, organizador y político. Con el apoyo de Álvaro Obregón, ascendió rápidamente y para 1915 ya era el gobernador de Sonora. Desde esa posición,
Implementó reformas progresistas que moldearon la política del país en los años venideros. Como primera medida, comenzó con la expropiación de tierras. Calles confiscó grandes extensiones de tierra de hacendados y las redistribuyó entre los campesinos. Aunque esta medida buscaba justicia social, también generó enemistades con la élite terrateniente y tensiones con empresarios que veían amenazados sus intereses. Otra medida fue el impulso a la educación laica. Ordenó la creación de escuelas públicas gratuitas y promovió la educación obligatoria, eliminando gradualmente la influencia de la Iglesia en las aulas. La resistencia de sectores conservadores no se hizo esperar. Otra medida fue el control del clero. Siguiendo la ideología de los liberales del siglo XIX, limitó la participación de la Iglesia en asuntos políticos y económicos. Enfrentó directamente a los sacerdotes que criticaban su gobierno, una confrontación que marcaría su futuro como presidente. Todas las promesas de su programa de gobierno se tradujeron casi de inmediato en decretos. Cita: Biografía del poder, de Enrique Krause. Pero su ambición no se detendría ahí. Plutarco Elías Calles no estaba destinado a ser solo un gobernador. Su verdadera meta era mucho más grande: la presidencia de México. La silla presidencial. La consolidación del nuevo México. México estaba cambiando. La revolución había transformado al país, pero el caos aún gobernaba. Tras una década de luchas y traiciones, la nación buscaba estabilidad y Plutarco Elías Calles estaba listo para dársela. El 1 de diciembre de 1924, Calles asumió la presidencia de México, sucediendo a su aliado, el general Álvaro Obregón. La transición de poder fue histórica. Por primera vez en mucho tiempo, un presidente revolucionario entregaba el cargo a otro sin un golpe de Estado, sin una revuelta, sin una guerra. Pero Calles no era un simple sucesor, no era un títere, llegaba con una misión clara: modernizar México a cualquier costo. Desde el primer día dejó claro que su presidencia no sería simbólica. El país aún sufría las secuelas de la revolución y su economía estaba en ruinas. La moneda nacional era inestable, el comercio estaba fragmentado y los campesinos apenas podían sobrevivir en un sistema donde la tierra seguía en manos de unos pocos. Calles entendió que sin una base financiera sólida, su gobierno no tendría futuro. Fue así como nació en 1925 el Banco de México, un pilar fundamental para estabilizar la moneda y frenar la inflación. También impulsó la creación de instituciones bancarias para los campesinos, como el Banco Ejidal y el Banco Agrícola, quienes otorgaron créditos a los productores que antes eran impensables para ellos. La economía mexicana comenzaba a fortalecerse, pero no sin despertar sospechas entre los empresarios y las compañías extranjeras, que veían con recelo las políticas intervencionistas del gobierno. La modernización no se limitó a las finanzas. Calles quería conectar a México con el mundo. Se construyeron nuevas carreteras, se ampliaron las redes ferroviarias y se promovió la aviación comercial, estableciendo la primera aerolínea mexicana, la Compañía Mexicana de Aviación. Fundada en 1924, Mexicana de Aviación fue un hito en la historia del transporte en México. En sus inicios, la aerolínea operaba con aviones pequeños y rutas limitadas, pero bajo la administración de Calles, el gobierno apoyó su expansión. Las primeras rutas conectaban la Ciudad de México con Tampico, Veracruz y Mérida, abriendo un nuevo horizonte para el comercio y la conectividad nacional. El país ya no solo se movía por tierra o por tren, ahora también dominaba el cielo. Sin embargo, una de las industrias más estratégicas de su gobierno no estaba en el aire, sino bajo tierra. El petróleo mexicano era visto como una mina de oro por las compañías extranjeras que habían explotado el recurso durante años. Calles no estaba dispuesto a entregar el control total a manos foráneas, pero tampoco podía nacionalizarlo sin provocar una crisis internacional. En un intento por reducir la dependencia extranjera, fortaleció la supervisión estatal sobre la producción petrolera y estableció Petróleos de México, o Petromex, en 1926, una empresa mexicana que servía como un primer paso hacia la autonomía petrolera.
Las compañías extranjeras, especialmente las estadounidenses y británicas, rechazaron estas medidas y exigieron que el gobierno de Calles se retractara. La tensión con Estados Unidos aumentó y algunos sectores en Washington incluso consideraron la posibilidad de intervenir en México. Pero Calles no cedió. Su política petrolera sentó las bases para la futura expropiación petrolera de 1938, llevada a cabo por Lázaro Cárdenas años después. Pero si Calles estaba decidido a cambiar la economía, también lo estaba en transformar la sociedad. Creía firmemente que la educación debía ser el arma más poderosa del Estado y no de la Iglesia. Bajo su mandato, miles de escuelas fueron construidas en las zonas más marginadas, llevando alfabetización a comunidades que jamás habían visto a un maestro. La enseñanza religiosa fue eliminada de las aulas y el gobierno promovió una educación totalmente laica. Esto no solo fue un avance en la modernización del país, también fue una declaración de guerra. Desde hacía décadas, la Iglesia Católica tenía una influencia indiscutible en la vida del país. Era más que un poder espiritual, era una fuerza política, con riquezas y privilegios que Calles consideraba inaceptables en un Estado moderno. En 1926 firmó una ley que cambiaría para siempre la relación entre el gobierno y la religión, la Ley Calles. Las reglas eran claras. Se prohibía el uso de sotanas en público, los sacerdotes no podían criticar al gobierno, el número de iglesias y clérigos serían controlados por el Estado, y lo más radical de todo esto fue que las propiedades de la iglesia quedarían bajo la supervisión del gobierno. La respuesta fue inmediata. Las protestas estallaron en el Bajío y en los estados más conservadores del país. Se prohibieron misas, se cerraron templos y el conflicto se desbordó. Lo que había comenzado como una reforma estatal se convirtió en una rebelión armada. En los pueblos, hombres y mujeres tomaron las armas al grito de ¡Viva Cristo Rey! La guerra estaba a punto de comenzar, pero ese es un eco para otro momento de la historia. Mientras tanto, México intentaba encontrar la estabilidad interna. Había otro frente que Calles no podía ignorar: el mundo. La política internacional y la economía era un juego de poder en el que México debía aprender a moverse, y Calles estaba dispuesto a jugar. México en el mundo, relaciones internacionales y economía. México no existía en el vacío. Mientras el país se recuperaba de la revolución y avanzaba hacia la modernización, el mundo seguía girando. En este escenario internacional, Plutarco Elías Calles tenía un papel que jugar. Desde el inicio de su gobierno en 1924, Calles entendió que si México quería ser una nación fuerte, debía ser representada en el extranjero. Pero para lograrlo, primero tenía que resolver una serie de conflictos heredados del pasado. El más urgente era su relación con Estados Unidos. Desde el final de la revolución, la tensión entre ambos países era evidente. Los empresarios estadounidenses habían perdido propiedades y concesiones durante el conflicto, y el nuevo gobierno revolucionario no tenía intenciones de devolverlas. Calles enfrentó dos grandes crisis con su vecino del norte. La primera, la cuestión petrolera, donde México tenía uno de los mayores yacimientos de petróleo del mundo, pero casi toda la industria estaba controlada por empresas extranjeras, principalmente estadounidenses y británicas. En 1925, Calles impuso nuevas regulaciones que obligaban a las compañías petroleras a cumplir con las leyes mexicanas y someterse al control del Estado. Las empresas se negaron. Washington presionó con sanciones y la posibilidad de una intervención. El conflicto escaló hasta que el embajador estadounidense James Rowell Sheffield amenazó con represalias. Calles respondió con firmeza: México no cedería ante los intereses extranjeros. Finalmente se logró un acuerdo, pero a medias. Las empresas mantendrían sus concesiones, pero con mayor supervisión estatal. Sin saberlo, Calles había sentado las bases para lo que, años después, culminaría con la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas en 1938. Por otro lado, había tensión con la Iglesia y el Vaticano. Calles no solo se enemistó con los empresarios extranjeros, también se enfrentó al poder más antiguo del mundo, el Vaticano. Su política anticlerical no pasó desapercibida en Europa. La Santa Sede condenó la ley Calles y lo acusó de perseguir la religión. En respuesta,
Calles rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano en 1926, una medida que perduraría por más de 30 años. El Vaticano presionó a Washington, denunciando las acciones de Calles como una persecución religiosa. Sectores conservadores en Estados Unidos criticaron al gobierno mexicano y pidieron a su presidente, Calvin Coolidge, que interviniera en defensa de los católicos mexicanos. A pesar de las presiones, Washington optó por no intervenir militarmente, pero sí tomó un rol activo en las negociaciones de paz. Cuando la guerra se tornó insostenible, el presidente Herbert Hoover envió diplomáticos para mediar entre la Iglesia y el gobierno mexicano, logrando en 1929 un acuerdo que puso fin al conflicto. Sin embargo, la relación entre México y Estados Unidos quedó marcada por la desconfianza. Calles había logrado mantener la soberanía del país en ambos frentes, pero a un alto costo. Tensiones internacionales, conflictos internos y miles de vidas perdidas. La tensión con la Iglesia no solo era interna, sino también internacional. México se convirtió en un símbolo del anticlericalismo radical, lo que generó desconfianza en países conservadores. Mientras el conflicto con Estados Unidos y el Vaticano escalaba, Calles buscó reforzar lazos con otras naciones. En Europa, países como Alemania y Francia mostraron interés en fortalecer lazos comerciales con México, especialmente en sectores como la minería y la manufacturera. En América Latina, Calles impulsó el acercamiento con Argentina y Chile, promoviendo tratados de cooperación económica. Para reducir la dependencia extranjera, Calles promovió el crecimiento de la industria nacional y fortaleció el Banco de México para estabilizar la economía. Después de tantos años de depresión económica, después de haber sufrido las consecuencias de una economía manejada sin concierto, la República empieza a ver claro su porvenir económico. Cita: Biografía del poder, de Enrique Krause. Gracias a estas estrategias, México salió de su aislamiento y comenzó a consolidarse como un actor clave en América Latina. Pero mientras Calles construía una nueva imagen para México en el mundo, en el interior del país algo más se estaba gestando. Calles enfrentaba otro desafío. Su propio mandato estaba por terminar. En 1928, el país se preparaba para la elección de un nuevo presidente, pero la revolución aún estaba demasiado fresca en la memoria colectiva. Nadie quería que el poder quedara en manos equivocadas. La solución parecía obvia. Álvaro Obregón debía regresar. Las elecciones fueron un trámite. Obregón arrasó en las urnas y su victoria fue incuestionable. Pero antes de que pudiera asumir el cargo, un joven católico, enfurecido por la ley Calles y el conflicto con la Iglesia, disparó su arma en una comida política y lo asesinó. El país entró en crisis. Por primera vez en la historia moderna de México, el presidente electo había sido asesinado antes de tomar posesión. La pregunta era inevitable: ¿quién gobernaría ahora? Pero Plutarco Elías Calles tenía la respuesta. Si la revolución había destruido la dictadura de Porfirio Díaz, entonces México debía ser gobernado por algo más fuerte que un solo hombre. El poder ya no residiría en un caudillo, sino en una institución. Con esa idea en mente, Calles convocó a los líderes políticos del país y les propuso algo que cambiaría la historia: la creación de un partido único que garantizara la continuidad del gobierno revolucionario. Así, en 1929 nació el Partido Nacional Revolucionario, el antecedente del Partido Revolucionario Institucional, o el PRI. México entraba en una nueva etapa. El poder ya no sería de los generales, sino de la política. Pero Calles no renunciaría a su influencia. Aunque su mandato había terminado, su gobierno apenas comenzaba. Su siguiente paso era convertirse en el hombre más poderoso de México sin la necesidad de ser presidente. El Partido de la Revolución. El nacimiento del PRI. El México revolucionario había sido un país de caudillos, de líderes que surgían y caían con la misma rapidez con la que las balas cruzaban el aire. La revolución había derrocado a Porfirio Díaz, pero en su lugar dejó un vacío de poder lleno de enfrentamientos, traiciones y presidentes efímeros. Plutarco Elías Calles entendió que este ciclo debía terminar. Si la revolución había destruido una dictadura, entonces
el siguiente paso era institucionalizar el poder. México ya no debía depender de hombres fuertes, sino de un sistema fuerte. Pero la pregunta era, ¿cómo se gobernaría un país fragmentado sin la figura de un caudillo? La respuesta llegó en marzo de 1929, cuando Calles convocó a los principales líderes militares, políticos y gobernadores del país para anunciar la creación de un nuevo organismo, el Partido Nacional Revolucionario. El partido nació con un propósito claro: unificar todas las fuerzas políticas y militares revolucionarias bajo una sola estructura, evitando que el país volviera a caer en una guerra entre facciones. Era una idea ambiciosa. Hasta ese momento, cada grupo revolucionario tenía su propio líder y sus propios intereses, pero Calles los convenció con una promesa: el partido garantizaría estabilidad y continuidad en el gobierno, sin la necesidad de que un solo hombre se perpetuara en el poder. Por primera vez, el poder no sería del individuo, sino de la institución. El PNR marcó un antes y un después en la política mexicana. Bajo su estructura, los presidentes ya no llegarían al poder por la fuerza de las armas, sino mediante una sucesión controlada dentro del partido. Pero Calles no era ingenuo. Sabía que, aunque el país tuviera un nuevo sistema político, el verdadero poder seguiría en las manos de quien supiera manipularlo, y nadie lo hacía mejor que él mismo. El PNR no solo organizó la política del país, también aseguró que Calles siguiera gobernando sin necesidad de ser presidente. A pesar de haber dejado la presidencia en 1928, Calles se convirtió en el jefe máximo de la revolución, un título no oficial, pero con un significado contundente. Ningún presidente podía tomar decisiones sin su aprobación. Durante los siguientes años, Calles gobernó desde las sombras, manipulando elecciones y colocando en el poder a presidentes afines a sus intereses. Su influencia era absoluta. Pero con el paso del tiempo, el partido que él mismo había creado comenzó a evolucionar. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas lo transformó en el Partido de la Revolución Mexicana y finalmente en 1946, bajo el mandato de Miguel Alemán, adoptó el nombre con el que pasaría a la historia: Partido Revolucionario Institucional. En ningún momento, el Partido del Estado dejó de cumplir su cometido: ser un instrumento eficaz del Estado para controlar caudillos, masas y finalmente las elecciones. Cita: Historia mínima del Partido Revolucionario Institucional, de Rogelio Hernández Rodríguez. Por más de 70 años consecutivos, el PNR, PRM y finalmente el PRI gobernaron México, consolidándose como uno de los sistemas políticos más longevos del siglo XX. Sin embargo, en el año 2000, con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, el PRI perdió el control del país por primera vez en su historia. Pero lo que Calles no imaginó fue que dentro de su propio partido surgiría un líder que lo desafiaría, lo obligaría a dejar el país. El PNR le había dado estabilidad a México, pero también había sembrado las semillas de su propio declive. La era de Calles estaba llegando a su fin, pero el partido que creó, ese, seguiría gobernando por generaciones. El jefe máximo. Calles más allá de la presidencia. Plutarco Elías Calles ya no era presidente, pero su poder estaba más vivo que nunca. Su legado estaba asegurado. Había transformado la política mexicana con la creación del partido, dejando atrás la era de los caudillos. Sin embargo, Calles no estaba dispuesta a ceder el control del país. Aunque en el papel, Emilio Portes Gil asumió la presidencia tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, el verdadero gobernante seguía siendo Calles. Fue en esos años cuando su figura adquirió un nuevo título, uno que definiría esta etapa de la historia: el jefe máximo de la revolución. El maximato, como se le conocería después, fue un periodo en el que Calles controló México sin ocupar el cargo presidencial, manipulando las elecciones, colocando aliados en el poder y asegurándose de que sus políticas siguieran vigentes. Para él, los presidentes no eran más que piezas de ajedrez. Su primer movimiento fue con Emilio Portes Gil,
quien asumió la presidencia en 1928. Portes Gil era un político leal, pero su gobierno enfrentó problemas que Calles no había previsto. La rebelión armada de los cristeros. El conflicto religioso no era nuevo. Desde su mandato, Calles había impulsado una política anticlerical agresiva, limitando el poder de la Iglesia con la Ley Calles. Pero lo que empezó como una serie de restricciones pronto se convirtió en una guerra. En todo el país, especialmente en el Bajío, miles de campesinos y creyentes tomaron las armas al grito de ¡Viva Cristo Rey!, enfrentándose al gobierno en una batalla que marcaría la historia de México. Calles, desde su posición de poder, ordenó una represión brutal. Ejércitos federales incendiaron pueblos, persiguieron sacerdotes y ejecutaron a quienes consideraban traidores. Para Calles, la fe no era un problema teológico, era una amenaza política. Sin embargo, la guerra no podía ser ganada solo con balas. Para 1929, la presión internacional y la constante violencia forzaron al gobierno a negociar una paz con la Iglesia. Pero aunque la guerra cristera llegó a su fin, la figura de Calles comenzaba a debilitarse. A pesar de la crisis religiosa, Calles aún controlaba el fuego. Cuando Portes Gil dejó la presidencia en 1930, fue reemplazado por Pascual Ortiz Rubio, otro político alineado con el jefe Máximo. Pero Ortiz Rubio no era como sus predecesores, no le gustaba ser una marioneta. Aunque Calles le imponía ministros y decisiones, el presidente intentó liberarse de su influencia. El conflicto entre ambos creció hasta que en 1932 Ortiz Rubio renunció, dejando el cargo en manos de Abelardo L. Rodríguez, un presidente más dócil y manejable. El maximato seguía firme, pero su fin estaba cada vez más cerca de lo que Calles imaginaba. Para 1934, Calles debía elegir a un nuevo presidente. Su candidato ideal era Lázaro Cárdenas, un general revolucionario con prestigio y carisma, pero que, según Calles, sería fácil de controlar. El error de Calles fue subestimar a su propio sucesor. En cuanto asumió la presidencia, Cárdenas comenzó a gobernar con independencia absoluta, ignorando las órdenes del jefe Máximo. Poco a poco, fue desmantelando la red de poder de Calles, destituyendo a sus aliados y desafiando su influencia. Cuando Calles intentó presionarlo, Cárdenas le respondió con un golpe maestro. En 1936, Calles fue expulsado de México, obligado a exiliarse en Estados Unidos. El hombre que había construido el sistema político moderno de México, que había gobernado desde las sombras por años, ahora era considerado un enemigo del régimen que él mismo había creado. El jefe Máximo vio desfilar a 3 presidentes nombrados por él, hasta que el cuarto, Cárdenas, lo mandó al exilio. Cita: La presidencia imperial, de Enrique Krause. Su destierro marcó el fin del maximato y el nacimiento de una nueva era. Calles fue el arquitecto del México moderno, construyó instituciones, consolidó un sistema político y dejó un partido que gobernaría el país por décadas. Pero también sembró divisiones, impulsó una guerra y dejó cicatrices que aún marcan a la nación. No era el fin de su historia, era el inicio de una era moldeada por sus decisiones. Años después, regresaría a su país, pero ya no como el jefe Máximo, sino como un hombre desplazado por su propio sistema. Legado y sombras. Las secuelas del gobierno de Calles. Plutarco Elías Calles lo había tenido todo: el poder absoluto, la capacidad de decidir el destino de un país con un solo movimiento. Pero como todos los que creen ser intocables, su caída llegó más rápido de lo que imaginaba. Después de su expulsión en 1936, vivió en el exilio en los Estados Unidos. Fue Lázaro Cárdenas quien lo había desterrado, cortado los últimos hilos de su influencia. La era del jefe Máximo había terminado. Pero la historia no lo olvidaría. Años después, en 1941, el gobierno mexicano le permitió regresar al país. Calles ya no era el hombre poderoso que había dominado la política por más de una década. Regresó sin aliados, sin influencia, sin el partido que él mismo había creado. El PRI
El heredero del PNR ya no era suyo. El sistema que había diseñado lo había dejado atrás. Los últimos años de su vida los pasó alejado de la política, refugiado en su casa en la Ciudad de México. Quienes lo conocieron en su vejez decían que había cambiado, que el hombre de hierro que había forjado el México moderno se había convertido en alguien más reflexivo, incluso arrepentido de ciertos excesos. Pero el país que dejó atrás seguía siendo el que él había construido. El PRI gobernó México durante 71 años ininterrumpidos, desde 1929 hasta el año 2000, consolidándose como una de las maquinarias políticas más duraderas del mundo. Su modelo de sucesión presidencial controlada, su sistema de alianzas y su estructura corporativista, todo era legado de Calles. El propio Partido Nacional Revolucionario y sobre todo su segundo avatar, el Partido de la Revolución Mexicana, fue una creación corporativa parecida a la de sus homólogos fascistas. Cita: La presidencia imperial de Enrique Krause. Su influencia no solo marcó la política, sino también las heridas de su gobierno. Las bases del presidencialismo autoritario que caracterizaron al PRI nacieron bajo su mandato. La expropiación petrolera de 1938 fue posible gracias a la política energética que él inició. El Estado laico y el control sobre la educación fueron resultados directos de sus reformas. La guerra cristera dejó miles de muertos y un resentimiento entre el Estado y la Iglesia que duraría décadas. Calles se afianzó como el jefe máximo de la revolución, se convirtió en el guía del partido y el gran elector del país. Cita: México para los mexicanos, la revolución y sus adversarios, de Lorenzo Meyer. Plutarco Elías Calles murió el 19 de octubre de 1945. Su funeral fue discreto. No hubo grandes ceremonias ni multitudes despidiéndolo. El hombre que había gobernado México con puño de hierro fue enterrado en la intimidad, pero su sombra, su legado, nunca desapareció del todo. Pero antes de su exilio, hubo una guerra, un conflicto que llevó a México a uno de los periodos más oscuros de su historia. No fue solo una disputa entre el gobierno y la Iglesia, fue una lucha entre la fe y la política, entre la modernidad y la tradición, entre quienes querían un Estado sin dioses y quienes estaban dispuestos a morir por ellos. Lo que comenzó como un choque de ideas pronto se convirtió en una guerra abierta. Miles de campesinos, sacerdotes y fieles tomaron las armas contra el gobierno, mientras el Estado respondía con todo su poder militar. Los campos de México se llenaron de sangre, los templos se cerraron y las ejecuciones se volvieron una moneda corriente. Miles de hombres y mujeres, armados con rifles, machetes y crucifijos, enfrentaron al gobierno al grito de ¡Viva Cristo Rey! Lo que comenzó como una resistencia pacífica, pronto se convirtió en una guerra sin cuartel. El Estado respondió con brutalidad, y lo que Calles creyó que sería un problema pasajero, se convirtió en una insurrección nacional. Pero, ¿cómo empezó realmente el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado? ¿Qué llevó a miles de campesinos a levantarse en armas contra su propio gobierno? ¿Fue una lucha por la fe o un movimiento con raíces más profundas? En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, nos adentraremos en uno de los periodos más sangrientos y complejos del siglo XX y la historia del país, la Guerra Cristera, el conflicto que dividió a México entre la Cruz y la Revolución. Exploraremos cómo la Ley Calles detonó el levantamiento, la resistencia de los cristeros en el Bajío, la brutal represión del gobierno y las atrocidades cometidas por ambos bandos. Hablaremos de figuras icónicas como José León Toral, el asesino de Álvaro Obregón, y del papel que jugó la diplomacia internacional para buscar una salida a la guerra. Veremos cómo la fe se convirtió en una causa de muerte y cómo la sangre derramada dejó cicatrices que aún persisten en México. Porque el eco de esta historia no termina aquí, apenas comienza. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado
Es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.